Hicimos ayer, Beatriz Paglieri, nuestra querida licenciada en Economía, fue secretaria de Comercio Exterior, todo el mundo te conoce, amplia trayectoria en la administración pública. Ayer generamos un hecho en la Comisión de Economía del Partido Justicialista, que ambos integramos. Yo la presido, pero vos la conformaste desde el primer momento, que tiene que ver con, entiendo yo, nuestra responsabilidad histórica y nuestra ética profesional, como decía al principio, de señores, esto está aconteciendo, esto puede acontecer. Y si uno sabe de alguna manera cuál va a ser el porvenir, el porvenir es corto, el porvenir, no el porvenir, porvenir, lo porvenir. Si uno sabe lo que está por venir, me parece que es misión del militante político, sin ninguna duda, manifestar el escenario en el cual se van a desarrollar las actividades en el cual el pueblo, su familia, sus empresas, la hacienda, se va a desenvolver. Y es la obligación, porque los historiadores te cuentan lo que pasó, los periodistas, como corresponden, te cuentan lo que pasa, y a los militantes políticos nos cuesta decir lo que entendemos desde nuestro sano juicio, lo que puede acontecer, para estar preparados. Si decimos, si lo que transitamos en nuestra prognosis, cuando la verbalizamos, se cumple, bueno, seguís hablando. Y si no se cumple, entonces estamos en un tema de que pase el que sigue. Finalmente es el ejercicio de la dirigencia. Dirige y conduce aquel que dirige y conduce. Y conduce el que tiene diagnósticos acertados que le permite construir tácticas correctas para hacer las prognosis que finalmente son las que terminan formalizándose en la realidad. Por lo tanto, nuestro diagnóstico es que esto termina decididamente mal, decididamente mal. Y lo que hay que evitar es un punto de ruptura, un punto de modificación de la pendiente de la función, que es cuando cambia de dirección, que sea cruento. Y en realidad lo que estamos construyendo es la salida incruenta de esta situación. Y en esto el fondo tiene mucho que ver, pero al revés de lo que hace 90 días se instaló esto de la Corte, porque cambió el presidente de la Corte, que también nos ocupábamos de decir que el presidente que estaba no era, cambió el presidente, pero lo del fondo, también hace 60, 90 días que sobre el fondo se construyeron un montón de situaciones. Se sobredimensionó el tema del fondo, como si fuera el eje central. Sí, pero aparte se lo puso en el lugar no indicado, de manera tal que esta carta que mandé ayer, hoy centró el debate, incluso en los sectores que hace 3 meses, 4 meses, tenían otra posición, en la verdadera dimensión
de lo que está aconteciendo en la actualidad entre la relación Argentina-fondo. Por eso, nada más que un poco de historia. Ya lo contamos. El fondo nace de los acuerdos de Bretton Woods, donde se organiza el mundo en dos grandes bloques y se dividen, desde la visión peronista, en los acuerdos de Yalta. El bloque occidental, del cual nuestro país hace parte, se ordena con algunas instituciones multilaterales. La que ordena las finanzas es el fondo, la que ordena los flujos comerciales era el viejo GATT, que después se transforma, el acuerdo de aranceles, se transforma en la OMS, que se transforma en la Organización Mundial de Comercio, y que hoy ya está, ya fue, desde la irrupción de Trump. Está en crisis. Muy bien. Al fondo no adhiere el peronismo. La fusiladora, bajo el ordenamiento de Prebisch, adhiere al Fondo Monetario, y desde allí para aquí ningún gobierno se fue, ni el peronismo de los 70, 73, 74, 75, no nos fuimos del fondo, ni se nos fuimos del fondo los 12 años, 14 años del último ciclo peronista, del 2 al 15. Pagamos nuestras cuotas. Pagamos. Como Estado miembro del fondo. Solicitamos fondos que fueron oportunamente recibidos por Kirchner, y cuando las condiciones se dieron, pagamos. Y no tuvimos más la relación deudor-acreedor. Pero no fuimos del fondo. No, y Néstor decía, déjennos crecer. No solo eso, sino que Duhalde, Kirchner y Cristina firmaron los decretos designando sus representantes en el fondo. Son representantes del Poder Ejecutivo, que en la Argentina es unipersonal. O sea que cuando firmaban los decretos sabían que estaban firmando el decreto de representante de Argentina ante el fondo, con lo cual podíamos irnos del fondo y al contrario recibir plata del fondo, que es la cuota, te devuelven la cuota, como cuando se rompe una sociedad, vos rompés la cuota de participación, no quiero participar más, te vas y te llevas la plata que pusiste, que son entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, cerca de 4.000 también, de acuerdo al tipo de cambio que tomes, porque están en DEC, y entonces de acuerdo al tipo de cambio que tomes, bueno. No hicimos eso. La plata que recibió Kirchner finalmente la devolvió, y nunca más tuvimos esa relación de auditoría del fondo, porque dentro del estatuto de integración de esa sociedad, de ese club, está que si te prestan plata pueden generar determinados condicionamientos, porque no hay garantía. Hoy un periodista me preguntaba, ¿cuál es la garantía de la plata que te da el fondo? No hay garantía. Y entonces son los condicionamientos que te ponen si vos pedís plata. Después viene toda la historia. De la misma manera que nosotros recibimos la plata, de la misma manera la devolvimos, y nunca más tuvimos relaciones de condicionalidad con el Fondo Monetario hasta este gobierno. Y este gobierno fue y gestionó de urgencia un programa stand-by con condicionalidades. ¿Por qué? Vea, en algún momento sale Macri y dice, urgente voy a pedir plata al Fondo Monetario. ¿Qué había pasado en la economía? Bueno, a ver, si me permitís, porque vos venís, eso tiene una continuidad, y venís hablando sin eufemismos, que es lo que hace falta. Creo que lo que hoy, de alguna manera, pasó es que por primera vez se pone sin eufemismos el tema en la mesa. Yo no tengo que hacer ruidos. Entonces, hoy se habló, desde ayer,
desde como resultado también de esa reunión que vos presidiste, se habló sin eufemismos y se instaló el tema sin eufemismos. Entonces, que vos recordaste además que sin que la llamaran, vino Christine Lagarde en marzo, y los titulares dicen hacía 15 años que no venía a la Argentina el fondo. Entonces, vino, y como vos también hiciste la lectura sin eufemismo, vino en representación de nuestros acreedores que dicen, bueno, las cosas están mal en la Argentina, nosotros nos queremos ir, se les dieron, como se dijo todo el año pasado, esas tasas en dólares increíbles, impensables para la Argentina y para el mundo. Entonces Christine Lagarde vino a ofrecerse como para reemplazar a esos acreedores. Esa es la lectura que creemos que se debe hacer de su presencia en marzo, y a partir de ahí empiezan a hacer el pedido. Pues tiene como antecedentes, ¿por qué? Porque ya en realidad los que venían diciendo que chocaban la calecita, lo dijeron todos para esclarecer, complementar lo que dice Bea. Nosotros le debemos plata a múltiples santos, entre ellos, cada vela entre ellos a un sinnúmero de bancos internacionales, que finalmente ¿está bien?, los que tienen preeminencia sobre el Fondo Monetario Internacional. Cuando los bancos internacionales se la empiezan a ver complicada, van a esta institución rectora y le dice, bueno, Lagarde, ¿por qué no se hace un viaje? Vino, que es el viaje que cuenta Beatriz, a preparar las condiciones de algo que se sabía que iba a pasar. Claro. Por eso, si revisan los escritos desde hace 1 año y medio para atrás, que todos los lunes sacamos en BAE, esto se viene diciendo, no es que no se viene diciendo. Muy bien. Moreno y su equipo, no. Otros. Nosotros lo escribimos, lo verbalizamos. Bien. ¿Cuándo acontece que Macri tiene que ir al fondo? Es una relación muy unívoca, porque lo que dice Bea es de una claridad pristina. Entra un acreedor y se van los otros. Con la plata del fondo, yo te pago bancos internacionales. Por eso Macri dice, mandé corriendo al fondo porque ya tenía el visto, se sabía que veníamos en este desenlace, y en esa negociación manotea para su gobierno, y solo para su gobierno, 7.500 millones de pesos, de dólares. El resto lo mandan para que paguen la deuda. La amortización de la deuda en manos del sector privado, que en lo que queda del año son aproximadamente 12.000 millones de dólares de amortización del principal, o sea, del capital, los intereses aparte. Si el fondo te mandó 15.000, 7.500 decían para refuerzo presupuestario, y te van a mandar los 2 tramos de 6.000 que venían este año, y que uno quedó en veremos ahora. Eso te hace 21.000. Le sacás los 7.500, le sacás 2.000 de refuerzo para los programas sociales, y te quedan los 12.000. Se va un acreedor, entra otro, y en la negociación Macri dice, me pongo contento porque conseguí este respiro. Él considera eso, y es la felicidad que tiene, y llega la plata del fondo. Ahí pasamos de 51.000 millones de dólares, dólares más menos que teníamos, a los 64, 65, 66 que supimos tener ese 22 de junio, cuando entró la plata del fondo. ¿Qué pasó desde ese 22 de junio hasta hoy? A mí me parece algo importante también, que vos ya lo dijiste, pero que creo que hay que remarcarlo, es que cuando
Rodríguez Sá, en esa semana de su presidencia, declara el default. No lo declara para los organismos multilaterales de crédito, entre ellos, por supuesto, el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué está pasando? Es decir, cambiamos uno por otro, pero uno que la Argentina, no este gobierno, la Argentina está obligada a pagarle. Entonces, vos no podés declarar el default al Fondo Monetario Internacional como organismo multilateral de crédito. Entonces, eso también le da otra certeza al sistema financiero internacional. Pero la verdad que este gobierno lo que hizo es otra vez actuar mal y generar un desbarajuste y generar algo que vos dijiste, y también lo reafirmaron otros economistas, que pusieron un mesa dinerista en el Banco Central, no se están tomando medidas adecuadas, y entonces lo que están haciendo es que se están fugando las divisas que Argentina debe pagarle y honrar al Fondo Monetario. Y a los acreedores privados primero. Por supuesto. Porque es la plata que... Bueno, ahí déjame que diga un tema, porque como estamos debatiendo entre los compañeros y aclarando todo, y estamos aclarando en la economía y en la política, porque también en la política estamos dando definiciones contundentes, y se están dando. Cuando se cargan las tintas en el fondo, es porque muchos compañeros consideraron que el gobierno de Macri tenía sobrevida. Consideraron que con la plata del fondo Macri llegaba sin dificultades al 2019. Dijeron, con esto que consiguió Macri para el 18 y para el 19 le cerraron las cuentas. Y de hecho, por eso muchos economistas salieron a decir de nuestra fuerza, esto es una pequeña crisis, es una crisis menor, se están ahogando en un vaso de agua, mientras algunos hablábamos de que la patria está en peligro. Si no, busquen los artículos en ámbito financiero o en el Cronista Comercial de los economistas vinculados a nuestra fuerza. No es menor esto. Que vos pienses que la plata del fondo te solucionaba los problemas y que el gobierno se fortalecía, te determina una táctica política donde vos decís, bueno, voy por el que fortalece al gobierno y me tengo que aguantar a ver cómo sigo construyendo la política. Porque estos tipos consiguieron esta plata y se salvaron. Mientras otros decíamos que el fondo llegó tarde, y lo dijimos en este programa. Lo que podía permitir el fondo es que en un experimento oligárquico terminado, quizás se podría transformar en un modelo neoliberal consistente e injusto. Demasiado tarde. Pero que podía ser tarde. Hice un artículo que se llamó Tarde para lágrimas, y donde dije, es tarde. Por más que vino la plata del fondo, las inconsistencias de este experimento oligárquico que no se pudo transformar en un modelo neoliberal fueron tales que el deterioro se siguió acelerando al punto tal que hoy estás en el mismo lugar, y pasaron nada más que menos de 3 meses, del desembolso más importante del fondo, que eran 15.000 millones, y ahora te vienen de a 3.000. De a 3.000 por cuatrimestre. ¿Está bien? Se ha subastado. Perdón, 3.000 por trimestre. Con lo cual, te dieron un shock de 15.000, que era lo que tenía que normalizar todo, y después cada 3 meses te venían 3.000. El primero del cual te tenía que venir ahora a los
90 días del primer desembolso, y es el que acaban de suspender. Ahora, no, en la subasta, se subastaba la plata que había venido del fondo. Pero la plata es plata, son las reservas, sí. Vos lo metés en la bolsa y sacás plata y es la plata del fondo, sí, no hay ninguna duda. Si vos a los 51 que hay hoy le sacás los 15 que te mandó el fondo, sí, entonces tendrías 36. ¿Está bien? No tenés 36 porque tenés los 15 del fondo. Bueno, te los patinaste, bueno, depende cómo hagas la cuenta. Yo te digo, llegaste a 65 y los primeros 15 que te patinaste son los del fondo. Bueno, te quedas, sí, está bien, engrosan un fondo común. Ese es el fondo que vos tenés. Ahora, si con la plata del fondo este gobierno se hubiese estabilizado, lo que pensaba Macri y algunos de los nuestros que decían que era una crisis menor, bueno, la situación política de los que estábamos diciendo que esto es una situación irreversible cambia, y es lo que vengo diciendo. Mira, si acertás seguís hablando, y si no acertás pasa el que sigue. Es el ejercicio de la dirigencia política que se transforma a partir de la militancia. Por eso hay que hablar, por eso es tan importante hablar y que te indiquen lo que va pasando, porque si hablas tenés una direccionalidad, y si no hablaste la tenés que inventar. Cuando todos inventan al mismo tiempo es la anomia, porque tenés que inventar con determinado orden y ¿está bien? Muy bien. Parecería ser que el diagnóstico de que esto está terminado no solo es de los economistas del peronismo, empieza a ser también de los economistas del radicalismo y de economistas liberales. Vos participaste en una reunión BEA de esas características. Por eso me parecía, a mí también venía a la cabeza esa reunión, porque además este trabajo que conducís, Guillermo, lo haces con profesionalismo, con mucho trabajo, con mucho estudio, y los diagnósticos son acertados y por eso podés seguir, y por eso sos tan respetado. Entonces, convocaste a una reunión que fue muy significativa, donde participaron economistas del radicalismo y participaron economistas liberales. Es decir, que era un marco de 12 más o menos, no sé, no hice la cuenta ni el listado, pero se coincidió además con el diagnóstico de que los dólares no alcanzan para cumplir con todos los compromisos asumidos del 2018. Entonces, cuando el presidente además sale a hablar del 2019, en realidad le estamos diciendo, usted está hablando del 2019, pero usted no está cerrando las cuentas del 2018, y además está diciendo al Fondo Monetario, deme la plata del 2020 y del 2021 para que yo gobierne el 2019. Es más o menos así. En el 2019 está claro que es larguísimo plazo. Las cuentas del 2018 no le cierran, pero la plata es plata. Entonces, si vos conseguís bajar las reservas hasta un nivel mínimo, pero en el 19 te va a venir los 29.000 millones que faltan, porque te dieron 15 ahora, te van a dar 6 o te iban a dar 6 en lo que falta del año, son 21, menos 50, 29. Esos 29 te iban a dar 12 en el 2019, 12 en el 2020 y 5 en el 2021. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me va siguiendo? Y Guitia me va siguiendo y no agarró ni papel ni lápiz, nada. Me va siguiendo las cuentas mentalmente. Es extraordinario, Guitia, lo que está pasando. Es lineal el análisis, perfecto. 12 el 2019, 12 en el 2020 y 5 miles de millones de dólares en el 2021. ¿Qué dice Macri? Esos 17 del 20 y el 21, o sea, correspondiente a los 12 del 20 y 5 del 21, démelos el 19. Por lo tanto, el 19 va a recibir 29. Que esos 29 que vas a recibir tienen la suficiente envergadura, es el doble de lo que te dieron ahora casi.
tiene la suficiente envergadura como para que vos le puedas decir al mercado, no, mire, las cuentas del 18 no me cierran, voy a llegar muy flojito con las reservas, pero no se aflija porque ya tengo 29 asegurados. Y a ver si te cree. O sea, las cuentas que no cierran son las del 18, porque vos no podés llegar a unas reservas muy flojitas, a menos que diga, no, está bien, llego muy abajo, pero enseguida llega el oxígeno. ¿Está bien? El oxígeno no son 12.000 para el 19, el oxígeno tienen que ser 29.000, para que vos puedas bajar mucho las reservas este año. ¿Se entiende cuál es el juego? Muy bien. Ahora, el presidente no te dice, estamos discutiendo el 18, estamos discutiendo el 19. Ahora, el problema es que también te dice el presidente que no le alcanza, no para pagar solo el principal, tampoco le alcanza para pagar los intereses. O sea que no genera el Estado argentino el plus de ingresos necesarios para que con recursos genuinos pagar los intereses de la deuda. No lo genera. Eso de déficit cero que dice Macri es para los gastos operativos, no para los intereses de la deuda. Entonces hablan de déficit cero, es falso. Cuando vos agarrás el déficit del sector público, le tenés que agarrar los intereses. Cuando le agregás los intereses, están en déficit. Él te lo dice. Por eso dice, tengo que salir a buscar plata. Pero salgo a buscar plata y los mercados están cerrados. Esto significa, los bancos no solo se llevan, sino que, ¿está bien? No te prestan más, no se lo llevan. Y vas al fondo. Y el fondo te hace una aritmética que no está bien hecha, sobre todo las cuentas del 18, que son las que están más certeras porque están cerca, pero bueno, vamos que da. Y te hace un desgrano de los fondos que te lo va a integrar, de los cuales 17.000 millones son para el próximo gobierno, el que sale elegido del 2019. Con lo cual, el próximo gobierno también va a tener varios meses hasta que acomode las cargas de déficit fiscal. Igual que tiene Macri. No es que esto se acomoda en 15 días, a 15 días vos podés empezar, pero bueno, después vos en 15 días empezás a ordenar, cambiar las expectativas, salir, das esperanza, pero la plata en dólares que vos necesitas para pagar afuera, eso es el ciclo económico. La vas a generar, pero la tenés que... Si el fondo hay un desembolso de 12.000 millones para el nuevo presidente que asume en el 19 y ejerce en el 20, no es lo mismo para ese equipo económico que vos arranques con una billetera donde tenés 12.000 millones que arranque con una billetera que está vacía. Porque encima cuando vos vas a ir a mirar y tengas los mercados cerrados, el fondo te va a decir, pero yo ya le di la plata, y el préstamo más grande que de toda la historia se lo dio a la Argentina. Y la plata se la llevó el gobierno anterior, es una decisión que tomó el sistema político argentino, entre comillas. Claro, esta es una situación muy delicada y ponemos al fondo como prestamista de última instancia donde tiene que estar. Es el último que le está prestando a la Argentina. Es el último. No hay que recurrir al fondo. Vos tenés que hacer tu política económica para no recurrir al fondo. Ahora, ya estás. Este bestia hizo todo lo que tenía que hacer. Ya está. Si se gasta la plata que tendrías como reserva potencial para el 2020 y el 2021, ¿qué haces en el 2020 y el 2021? Bueno, alegremente te dicen, bueno, no honramos los compromisos. Ah, es un lío. ¿Quién dice? Y bueno, algún irresponsable. Yo lo he visto en televisión. Sí, sí. Yo he visto. Sí, es cierto, lo he escuchado. Gobierno, lo he escuchado. Nosotros no vamos a honrarlo. Qué fácil, pero hay que explicarlo. Y explicar eso es de una gravedad inusitada. Claro, lo otro
Es hacerse el tonto. Nos hicimos los tontos. No solamente que además vos les dijiste antes de esta nota al fondo, ustedes son corresponsables. Ustedes son los que en realidad se supone que no pueden poner en riesgo el sistema financiero internacional. Ustedes son responsables. La Unión Industrial Argentina está diciendo que la situación es patética. Esa fue la palabra utilizada por Urtubey. Urtubey, aclaro, no gobernador, sino Unión Industrial Argentina. Entonces, me parece que fue de absoluta responsabilidad. La nota lo que dice es pedir una reunión técnica. Es extraordinario, dice, es de una generosidad que hay que reconocer, pedir una reunión técnica, porque además es la patria, es la patria. El que recibe el dinero es la República Argentina, es el país, es la nación, no es un gobierno. Y no conforme con eso, ayer en la reunión que fue multitudinaria y que tuvimos el placer de que viniera el presidente del partido y yo economista, estuvo Bea también, dijimos, mire, esta es una decisión que asumo como presidente de la Comisión de Economía y como tal encabecé la nota por la responsabilidad histórica y la ética profesional. ¿Qué permitió esta nota? Que tuviéramos claro que el Fondo Monetario hoy es la última alternativa que tenés antes del default y quizás tarde si el fondo no trabaja ordenadamente. Ya no es la institución enemiga donde estaba en peligro si firmabas el stand-by. Ahora está en su lugar. Ahora, miren, no se patinen la plata. El mismo que te decía, no, porque el fondo te dice, sí, no malgastemos la plata. Bien, esa es la relación correcta para mantener con el fondo, que fue la que tuvo el gobierno que yo participé. Primero le pedimos un fondo, un préstamo, y después se lo pagamos. No solo eso, ordenamos una direccionalidad política, como me lo hicieron saber hoy múltiples dirigentes, porque está claro que el peronismo se está plantando en el gobierno nuevamente, y entonces con seriedad económica está diciendo, miren señores, tiene que haber consistencia intertemporal. No la voy a pedir con Macri, esto ya sería, se la pedimos al que funciona como prestamista de última instancia. Los melones en el camión se están empezando a ordenar en la dirección del peronismo. Y le pusimos un equipo técnico de excelencia, Pereniter, Chaliú y Nielsen, que no están en condiciones de empardar ningún otro espacio político. Nielsen acaba de mandar una carta diciendo, Guillermo, yo estuve de acuerdo en participar. Vos me informaste lo que iba a hacer y yo acordé, pero, visto lo que pasó, tengo un serio problema con mi clientela. Y yo vivo de mi clientela. Y tengo un problema porque los empezaron a llamar a mis clientes. Claro, eso nosotros no lo hacíamos. Pero hay una nota pública de Nielsen explicando, va a seguir participando en la comisión. Y adhiere, dice, relevame, te pido por favor. Aparte sabías que me iba de viaje, te relevo. Aparte es correcto, hace 2 años y medio que estamos trabajando bien y estamos haciendo las cosas bien. Permítele Chaliú mi vicepresidente. Pero claro, también es desde la responsabilidad de estar frente al pueblo y decir, mirá, si vamos a asumir la primera magistratura por esas cosas de la vida, tenés que tener en la billetera algo, si no estás muy complicado y se lo tenés que decir al pueblo. Fue lo que hice. ¿En mi carácter de qué? De autoridad partidaria, porque soy consejero nacional, y en mi carácter de presidente de la Comisión de Economía. Como eso lo dirigí, como eso la dirigí al Fondo Monetario, y en función de eso
es que asumo el hecho de haber hablado con claridad a mis militantes, a mis dirigentes y fundamentalmente a mi pueblo. Gracias, nos vemos el viernes que viene.